¿Sabes cómo hay conversaciones que se te quedan grabadas para siempre? Del tipo que se repiten en tu cabeza meses después, palabra por palabra, como un disco rayado que no puedes apagar. Bueno, mi esposa, Sofía, me dio una de esas conversaciones un jueves por la noche cualquiera que lo cambió todo entre nosotros. Estábamos sentados en la mesa de nuestra cocina, aquí en Guadalajara, teniendo lo que yo pensaba que era una cena normal. Ella picoteaba su ensalada mientras revisaba su teléfono, lo que se había convertido en su rutina habitual. Yo acababa de terminar de contarle sobre mi día, esperando algún tipo de interacción, alguna señal de que realmente le importaba lo que estaba pasando en mi vida. En lugar de eso, levantó la vista de su teléfono con una expresión que nunca había visto antes. Fría, distante, como si estuviera mirando a un extraño que se había quedado más de la cuenta. ¿Sabes qué, Javier?, dijo, dejando el tenedor con una precisión deliberada. Estoy harta de que esperes cosas de mí todo el tiempo. Me detuve a medio bocado, genuinamente confundido. ¿De qué estás hablando? Toda esta historia en la que crees que debería preocuparme por tus problemas, escuchar tus historias, interesarme por tu vida. La forma en que me miras como si te debiera algo. El aire en la habitación cambió. Esto no era nuestra típica riña sobre los platos o los recibos de la CFE. Esto era diferente, más oscuro. Soy tu esposo, dije lentamente. Preocuparse el uno por el otro es más o menos como funciona el matrimonio. Ella se rió. De verdad se rió. No una risa cálida y divertida, sino algo agudo y despectivo que me revolvió el estómago. Déjame ser muy clara sobre algo, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. No tengo absolutamente ninguna obligación de satisfacerte. ¿Ninguna? Ni emocionalmente, ni físicamente, ni de ninguna manera. Esta relación no se trata de eso. Me quedé sentado, con el tenedor a medio camino de la boca, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. En 8 años de matrimonio, a través de todos nuestros altibajos, Sofía nunca me había hablado con una indiferencia tan calculada. Entonces, ¿de qué se trata exactamente esta relación?, pregunté. Se trata de que yo viva mi vida de la manera que quiero vivirla, y de que tú averigües cómo estar bien con eso. No estoy aquí para hacerte feliz. ¿Ese es tu trabajo? Las palabras me golpearon como un golpe físico. No porque fueran crueles, sino por la naturalidad con la que las pronunció, como si me estuviera diciendo el pronóstico del tiempo. Terminé de masticar lentamente, dejé el tenedor y la miré. La miré de verdad. ¿Cuándo se había convertido en esta persona? Cuando la mujer con la que me casé se había convertido en alguien que podía sentarse frente a mí, y esencialmente, decirme que no significaba nada para ella. Interesante perspectiva, dije. Finalmente. Ella pareció complacida con mi respuesta tranquila. Me alegra que lo entiendas. Me preocupaba que esto se convirtiera en un gran drama. Oh, no. Nada de drama aquí. Solo trato de entender las nuevas reglas. No son reglas nuevas. Son solo las reglas que debería haber establecido hace mucho tiempo. Asentí lentamente, tomando un sorbo de agua. Y estas reglas, se aplican en ambos sentidos, ¿verdad? Ella agitó la mano con desdén. Por supuesto. Haz lo que quieras. No me importa. Es bueno saberlo. El resto de la cena transcurrió en silencio. Ella volvió a revisar su teléfono, completamente satisfecha con la conversación que acabábamos de tener. Mientras tanto, yo hacía cálculos en mi cabeza. Si ella no tenía la obligación de satisfacerme, entonces la lógica dictaba que yo tampoco tenía la obligación de satisfacerla a ella. Ninguna en absoluto. Ni financiera, ni emocional, ni domésticamente. Nada. Acababa de reescribir los términos de nuestro matrimonio sin darse cuenta de que me había dado la misma libertad que reclamaba para sí misma. Después de la cena, ella se fue a ver sus series mientras yo limpiaba. Mientras cargaba el lavavajillas, me encontré repasando sus palabras, la total certeza en su voz, la forma casual en que había descartado 8 años de votos matrimoniales. Esa noche, mientras ella dormía plácidamente a mi lado, aparentemente sin que nuestra conversación le pesara, yo yacía despierto mirando al techo.
Había trazado una línea en la arena, pensando que estaba estableciendo su independencia. Lo que en realidad había hecho era entregarme un mapa para la mía. A la mañana siguiente, había tomado una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Sofía quería redefinir nuestro matrimonio. Perfecto. Pero estaba a punto de aprender que las redefiniciones funcionan en ambos sentidos. Y a diferencia de ella, no necesitaría anunciar mis nuevas reglas. Simplemente viviría según ellas. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad perfecta. Ella había establecido las reglas, sin obligaciones, sin expectativas, independencia total dentro del matrimonio. Bueno, dos podían jugar a ese juego. Empecé con algo pequeño. En lugar de hacer café para los dos como había hecho cada mañana durante años, hice exactamente una taza. La mía. Cuando ella entró a trompicones en la cocina, esperando su rutina matutina habitual, encontró una cafetera vacía y a mí leyendo las noticias en mi teléfono. ¿Olvidaste algo?, preguntó, señalando la cafetera. Levanté la vista de mi teléfono con genuina confusión. No lo creo. ¿Qué olvidé? Mi café. Oh, eso. Bueno, como dijiste ayer, no tienes obligación de satisfacerme, y yo no tengo obligación de satisfacerte. Hacer tu café sería satisfacerte, ¿no? Me miró fijamente durante un largo momento. ¿Estás hablando en serio? Completamente en serio. Fuiste muy clara sobre el nuevo acuerdo. Solo estoy siguiendo tu ejemplo. Sacudió la cabeza y murmuró algo por lo bajo mientras se preparaba su propio café. Pude ver que su mente trabajaba, pero aún no estaba lista para admitir que podría haber calculado mal. Durante los días siguientes, me eliminé sistemáticamente de cada pequeño gesto que se había vuelto rutinario. No más preguntar cómo le había ido el día. No más escuchar sus quejas sobre el trabajo o los amigos. No más ofrecer soluciones a sus problemas. Cuando intentó desahogarse conmigo sobre su jefe difícil, simplemente dije, eso suena frustrante, y volví a lo que estaba haciendo. Cuando esperaba que me pusiera de su lado en algún drama con su hermana, simplemente me encogí de hombros y dije, no es mi problema resolverlo. La belleza de esto era que no estaba siendo cruel ni vengativo. Solo estaba aplicando su propia lógica de manera consistente. Al final de la primera semana, se estaba agitando. Estás actuando raro, anunció una noche mientras preparaba la cena para exactamente una persona. Raro, como actúas como si fuéramos roomies o algo así. Me detuve en mi cocina y la miré pensativamente. Roomies que dividen las facturas y comparten un espacio vital pero no tienen obligaciones emocionales el uno con el otro. Sí, eso es bastante preciso, en realidad. Eso no es lo que quise decir cuando dije lo que dije. ¿En serio? Porque fuiste muy específica. Dijiste que no tienes obligación de satisfacerme de ninguna manera. Te creí. Respeté tu posición y ahora estoy viviendo en consecuencia. Se quedó callada por un momento, observándome mientras servía mi única porción de pasta. ¿Estás haciendo suficiente para los dos?, preguntó. No, solo para mí. Pero hay muchos ingredientes si quieres hacer la tuya. Esto es ridículo. ¿Lo es? Tú estableciste que no nos debemos nada. Solo estoy siendo consistente con tu marco. Esa noche, intentó un enfoque diferente. Trató de iniciar una conversación sobre nuestra relación, probablemente esperando que me disculpara y suplicara que las cosas volvieran a la normalidad. En cambio, escuché cortésmente y luego dije, entiendo que puedas estar teniendo dudas, pero en realidad creo que tu posición original fue brillante. Esto de no tener obligaciones es increíblemente liberador. Debería haberlo pensado hace años. La expresión de su rostro no tenía precio. Había esperado ira, súplicas, tal vez incluso amenazas de irme. No había esperado un acuerdo entusiasta. Estás haciendo esto para castigarme, dijo. ¿Castigarte por qué? No hiciste nada malo. Solo aclaraste los términos de nuestra relación. Agradezco la claridad, sinceramente. Pero así no es como se supone que debe funcionar el matrimonio. Casi me río. ¿Según quién?
acabas de pasar la última semana diciéndome exactamente cómo funciona nuestro matrimonio, sin obligaciones, sin expectativas, independencia total. Solo soy el aprendiz lento que se está poniendo al día con tu perspectiva iluminada. Durante los días siguientes, la observé con atención. Empezaba a darse cuenta de que la dinámica que creía querer no era tan atractiva cuando se aplicaba universalmente. Cuando se le ponchó una llanta y me llamó esperando un rescate inmediato, le dije, qué mala suerte. Probablemente deberías llamar a la asistencia vial del seguro. Cuando se le acabó su costosa crema facial y esperaba que yo le comprara un poco durante mis mandados, le dije, lo siento, hoy solo me ocupo de mis propias cosas. Cuando quiso discutir planes de vacaciones, le informé que estaba planeando un viaje en solitario, ya que no teníamos obligación de coordinar nuestro tiempo libre. Cada interacción era perfectamente razonable según sus propios estándares declarados, y cada una la hacía sentir un poco más incómoda con el mundo que había creado. Para la segunda semana, me observaba como un halcón, tratando de descubrir mi ángulo, esperando que me quebrara y volviera a mi antiguo yo complaciente. Pero no me estaba quebrando. Si acaso, estaba descubriendo cuánta energía había estado desperdiciando en alguien que había admitido abiertamente que no sentía ninguna obligación de corresponder. El momento más revelador llegó cuando intentó entregarme una factura que había llegado a su nombre. ¿Puedes encargarte de esto?, preguntó casualmente. ¿Es mi factura? Bueno, no, pero... Normalmente lo haces, ¿no? Es tu factura, así que deberías encargarte de ella. A menos que estés diciendo que tienes algún tipo de obligación de dejarme administrar tus finanzas. Porque pensé que habíamos establecido que las obligaciones no existen en esta relación. Se quedó allí sosteniendo la factura, claramente frustrada pero incapaz de discutir con su propia lógica. Esa noche, mientras se sentaba en el sofá, obviamente esperando que me uniera a ella para nuestra rutina nocturna habitual, me dirigí al dormitorio con un libro. ¿A dónde vas?, preguntó. A leer en la cama. Es más cómodo. Pero siempre vemos nuestra serie juntos los miércoles. En realidad, es tu serie. Solía verla porque pensaba que se suponía que debía hacerlo. Pero como las obligaciones ya no se aplican, soy libre de pasar mi noche como quiera. Mientras cerraba la puerta del dormitorio detrás de mí, pude oírla murmurar en la sala de estar. El cambio estaba ocurriendo más rápido de lo que había esperado. Había querido independencia sin consecuencias, libertad sin responsabilidad. Lo que estaba obteniendo era exactamente lo que había pedido, aplicado con precisión matemática, y estaba empezando a darse cuenta de que tal vez, solo tal vez, no lo había pensado tan detenidamente como creía. Para la tercera semana, decidí que era hora de llevar las cosas un paso más allá. Los pequeños inconvenientes diarios eran una cosa, pero si realmente operábamos como entidades independientes que compartían un espacio vital, entonces nuestros arreglos financieros también debían reflejar esa realidad. Empecé con nuestros servicios de streaming. Teníamos cuentas conjuntas para todo, Netflix, Spotify, Amazon Prime, todo. Como ella no tenía obligación de considerar mis preferencias de entretenimiento y yo no tenía obligación de financiar las suyas, tenía mucho sentido separar estos gastos. ¿Por qué Netflix me pidió que actualizara la información de pago?, preguntó una mañana, mirando su teléfono con confusión. Oh, eliminé la cuenta conjunta. Tendrás que configurar tu propia suscripción si quieres seguir viendo tus series. Pero hemos compartido esa cuenta durante años, ¿verdad? ¿Cierto? Pero eso era cuando teníamos obligaciones mutuas. Ahora que somos operadores independientes, tiene más sentido que cada uno se ocupe de sus propias suscripciones. Más libertad para que ambos elijamos exactamente lo que queremos. Abrió la boca para discutir, luego pareció darse cuenta de que no tenía argumentos. Después de todo, fue ella quien estableció que no nos debíamos nada. Luego vino la situación del súper. En lugar de hacer la compra para los dos como había estado haciendo, empecé a comprar exactamente lo que necesitaba y a guardarlo por separado. Compré un frigobar para mi habitación y empecé a guardar mi comida allí. ¿Dónde está toda la comida?, preguntó, abriendo nuestro refrigerador principal casi vacío. Moví mis cosas a mi habitación. Como no estamos obligados a alimentarnos mutuamente, pensé que tenía sentido separar nuestras compras. Evita cualquier confusión sobre quién come qué.
Esto es una locura. ¿Lo es? Piénsalo lógicamente. Dejaste claro que no quieres la carga de considerar mis necesidades. Bueno, yo no quiero la carga de preguntarme si me estoy excediendo al comer algo que compraste o si te sientes obligada a compartir la comida por la que pagaste. De esta manera, ambos tenemos total autonomía. La expresión de su rostro me dijo que estaba empezando a comprender todas las implicaciones de su filosofía. Pero aún no había terminado. Nuestra cuenta bancaria mancomunada me había estado molestando. ¿Por qué alguien que no sentía ninguna obligación de satisfacerme debería tener acceso al dinero que yo ganaba? Eso parecía fundamentalmente injusto para ambos. Abrí mi propia cuenta y redirigí el depósito de mi nómina. Luego, calculé exactamente la mitad de nuestros gastos compartidos: hipoteca, servicios, seguros, y configuré transferencias automáticas desde mi nueva cuenta para cubrir mi parte. ¿Qué es esto?, preguntó, sosteniendo un estado de cuenta que había dejado en el mostrador detallando el nuevo arreglo financiero. Solo reorganizando nuestras finanzas para reflejar mejor la estructura de nuestra relación. Estoy cubriendo exactamente el 50% de nuestros gastos de vida compartidos. Todo lo demás está separado ahora. No puedes simplemente cambiar unilateralmente toda nuestra configuración financiera. En realidad, sí puedo, al igual que tú cambiaste unilateralmente la dinámica de nuestra relación. Solo me estoy adaptando a la nueva realidad que creaste. Miró fijamente el papel, haciendo rápidos cálculos mentales. Pude verla darse cuenta de que la mitad del pago de la hipoteca era significativamente más de lo que ella solía contribuir a los gastos del hogar. Esto no es justo. Gano menos dinero que tú. Es cierto. Pero la justicia basada en los ingresos supone que tenemos obligaciones mutuas de apoyarnos. Dejaste muy claro que tales obligaciones no existen. Así que una división al 50% parece la más equitativa para dos personas independientes que comparten un espacio vital. Pero ¿qué pasa con el súper, las cenas fuera, la ropa, la gasolina para mi coche? ¿Qué pasa con eso? Esos son tus gastos personales. Al igual que los míos son mis gastos personales. ¿Querías independencia, recuerdas? El color se le fue del rostro a medida que la magnitud total de la independencia financiera se le hacía evidente. Esa noche, intentó una estrategia diferente. Preparó una buena cena y puso la mesa para dos, esperando claramente restablecer la dinámica entre nosotros. Hice tu favorito, dijo con una sonrisa forzada cuando entré en la cocina. Es un detalle, pero ya comí. Además, esa es tu comida de tu presupuesto del súper. No quisiera causarte una molestia. Lo hice para los dos. ¿Pero por qué harías eso? No tienes ninguna obligación de alimentarme, y yo no tengo ninguna obligación de comer lo que preparas. Parece un desperdicio de tus recursos. Se quedó allí con las cucharas de servir en las manos, completamente perdida. Podemos sentarnos y cenar juntos como gente normal. ¿Qué tiene de normal? Has dejado muy claro que las expectativas normales del matrimonio no se aplican a nosotros. Si quieres cambiar las reglas de nuevo, tienes que ser explícita al respecto. No estoy cambiando ninguna regla. Solo hice la cena, ¿no? Hiciste la cena para ti porque te apetecía. Eso está perfectamente bien. Pero no esperes que finja que esto es un gesto de cuidado u obligación, porque has establecido que eso no existe en nuestra relación. Los días siguientes fueron fascinantes de observar. Seguía intentando hacer cosas que parecían un comportamiento normal de esposa, pero cada vez que yo respondía según su filosofía declarada, se frustraba. Cuando compró granos de café de Chiapas se hizo una cafetera llena, esperando claramente que yo participara, le di las gracias pero le expliqué que ahora tenía mi propia configuración de café y no quería abusar de su generosidad. Cuando sugirió que saliéramos a cenar, le dije que sonaba bien, pero que necesitaría que ella cubriera su propia comida, ya que ya no operábamos como una unidad financiera. Cuando intentó planificar un viaje de fin de semana para los dos, le recordé que habíamos establecido una independencia total, así que si quería viajar, debería hacerlo sin duda, pero yo haría mis propios planes por separado. Cada interacción seguía su lógica a la perfección, y cada una la dejaba con un aspecto más confundido y frustrado. El momento decisivo llegó cuando tuvo un gasto inesperado.
Su coche necesitaba reparaciones importantes que costaban más de lo que tenía disponible. Se me acercó con cautela. Mi coche necesita reparaciones por unos $25,500 Eso es caro. Siento oírlo. ¿Puedes ayudarme a cubrirlo? La miré con genuina curiosidad. ¿Ayudarte cómo? Ya sabes, pagar una parte o todo, como solías hacer cuando surgían estas cosas. Pero eso significaría que tengo la obligación de resolver tus problemas financieros. Y has dejado muy claro que no existen obligaciones entre nosotros. Esto es diferente. Es una emergencia. ¿Diferente cómo? O tenemos obligaciones mutuas o no las tenemos. No puedes elegir cuando se aplica la independencia según lo que te convenga. Se quedó allí un largo momento, y pude verla luchando con la trampa lógica que había creado para sí misma. Entonces, ¿vas a dejar que luche con esto sola? No te estoy dejando hacer nada. Estás eligiendo manejar tus propios problemas como una persona independiente. ¿No es eso exactamente lo que querías? Esa noche, mientras se sentaba frente a su portátil investigando préstamos y planes de pago para la reparación de su coche, pude ver que su mente trabajaba. Empezaba a comprender que la independencia era un paquete completo. No se podía exigir libertad de obligaciones mientras se esperaba conservar todos los beneficios que conllevaban esas mismas obligaciones. Para la cuarta semana, el pánico se había instalado. Se esforzaba por averiguar cómo gestionar su nueva realidad financiera. Y lo que es más importante, empezaba a darse cuenta de que el marido que había dado por sentado no iba a volver a rescatarla. La primera señal de su desesperación llegó un viernes por la noche. Estaba en mi habitación leyendo cuando llamó a la puerta, de hecho, llamó a la puerta del dormitorio de la casa en la que ambos vivíamos. ¿Puedo entrar?, preguntó a través de la puerta. También es tu casa. No necesitas permiso. Abrió la puerta con vacilación y se quedó en el umbral como si entrara en territorio extranjero, lo cual, en cierto modo, era. ¿Qué estás leyendo?, preguntó, con la voz inusualmente suave. Solo un libro sobre planificación financiera. Intentando optimizar mi presupuesto ahora que solo soy responsable de mis propios gastos. Ella hizo una mueca. ¿Podemos hablar? Estamos hablando ahora. Quiero decir, hablar de verdad. Sobre nosotros. Cerré el libro y la miré. ¿Qué pasa con nosotros? Has sido muy clara sobre lo que somos el uno para el otro, dos personas independientes que comparten un espacio vital sin obligaciones mutuas. Quizás fui demasiado dura antes. Quizás podamos encontrar un punto intermedio. ¿Punto intermedio entre qué y qué? ¿O crees que las personas en una relación tienen obligaciones mutuas o no lo crees? No hay punto intermedio en una filosofía fundamental. Se sentó en el borde de la cama sin ser invitada, lo cual fue interesante. Un mes antes, simplemente se habría dejado caer en cualquier sitio, asumiendo que era bienvenida. Ahora, pedía permiso y hacía movimientos tentativos. He estado pensando en lo que dije, y quizás no me expresé con claridad. Fuiste extremadamente clara. Notablemente clara, de hecho. Ninguna obligación de satisfacerme de ninguna manera. Esas fueron tus palabras exactas. Pero no quise decir que debías dejar de preocuparte por mí por completo. Incliné la cabeza, genuinamente curioso. ¿Qué quisiste decir entonces? Quise decir que no quería sentirme presionada a ser alguien que no soy. ¿Y qué presión te estaba poniendo, exactamente? ¿Esperar que te preocuparas por mi día? ¿Esperar que mostraras interés en mi vida? ¿Querer algún tipo de conexión emocional con mi esposa? Se quedó callada un largo momento. Cuando lo pones así, suena razonable. Era razonable, pero lo etiquetaste como obligación, y lo rechazaste por completo. Así que respeté tu posición y dejé de esperar esas cosas. Pero ahora a ti tampoco te importa mi día. ¿Correcto? ¿Por qué me importaría? Tú estableciste que preocuparse por las experiencias diarias del otro no es parte de nuestra relación. Parecía genuinamente confundida, como si no pudiera entender cómo sus palabras habían llevado a este resultado. Durante los días siguientes,
comenzó a hacer intentos cada vez más obvios de volver a involucrarme. Empezó a preguntar sobre mi trabajo, a intentar iniciar conversaciones sobre películas que solíamos ver juntos, incluso a sugerir que diéramos paseos por la noche. Cada vez, respondí cortés pero consistentemente. Es amable de tu parte que te intereses, pero no veo el punto de compartir detalles de mi vida laboral con alguien que no tiene obligación de preocuparse por ello. Agradezco la sugerencia, pero como ambos somos libres de buscar nuestro propio entretenimiento de forma independiente, probablemente veré algo en mi propio sistema. Los paseos suenan saludables. Definitivamente deberías hacerlo. Prefiero hacer ejercicios solo estos días. Para la segunda semana de su nuevo enfoque, los intentos se volvían más desesperados. Empezó a cocinar comidas elaboradas e insistía en que había sobras si yo quería. Compró granos de café que resultaron ser de mi marca favorita. Incluso sugirió que dividiéramos algunas de nuestras suscripciones separadas para ahorrar dinero. No estoy tratando de manipularte, dijo una noche después de que yo hubiera declinado cortésmente otra invitación para reincorporarme a nuestras viejas rutinas. Solo extrañé esto. ¿A nosotros? ¿Qué, nosotros? ¿La versión en la que yo tenía expectativas que tú resentías, o la versión actual en la que ambos somos completamente libres de vivir exactamente como elegimos? Quiero algo intermedio. No hay intermedio. O somos socios con obligaciones mutuas, o somos compañeros de piso con vidas separadas. No puedes tener los beneficios de una asociación mientras rechazas las responsabilidades. El punto de inflexión llegó cuando intentó iniciar la intimidad física. Se me acercó una noche con un vestido que sabía que me gustaba, esperando claramente restablecer nuestra relación a través de la atracción. Pensé que tal vez podríamos pasar un tiempo juntos esta noche, dijo con una sonrisa que parecía ensayada. Es una oferta generosa, pero la intimidad física implica un nivel de obligación mutua y conexión emocional que has rechazado específicamente. Sería inconsistente con los límites que has establecido. La sonrisa se desvaneció de su rostro. ¿En serio vas a aplicar tu extraña lógica a esto también? No es mi lógica. Es tu lógica. Dijiste que no tienes obligación de satisfacerme. Bueno, yo tampoco tengo obligación de satisfacerte. La intimidad física es definitivamente satisfacer a alguien. ¿No estarías de acuerdo? Me miró con una mezcla de frustración e incredulidad. Esto es una locura. Se supone que las personas casadas deben ser íntimas. ¿Según quién? Acabas de decirme que se supone que, no se aplica a nuestra relación. Hacemos lo que queremos, cuando queremos, sin obligaciones mutuas. ¿Recuerdas? Esa noche, pude oírla llorar en la sala de estar. Una parte de mí se sintió mal por ella, pero una parte más grande se dio cuenta de que estaba llorando por las consecuencias de sus propias elecciones, no por algo que yo le hubiera hecho. Había querido reescribir las reglas de nuestro matrimonio para eliminar sus responsabilidades mientras conservaba todos sus privilegios. Cuando apliqué las mismas reglas por igual, de repente el juego ya no era divertido. A la mañana siguiente, me estaba esperando en la cocina con café hecho para los dos y una expresión seria en su rostro. Tenemos que arreglar esto, dijo sin preámbulos. ¿Arreglar qué? Todo funciona exactamente como lo diseñaste. No, no es así. Esto no es lo que quería. Entonces probablemente deberías haber tenido más cuidado con lo que pediste. Respiró hondo. Quiero volver a como eran las cosas antes. ¿De qué manera? ¿La manera en que yo tenía expectativas que tú resentías? ¿La manera en que te sentías obligada a preocuparte por mi satisfacción? Porque de eso te quejabas en primer lugar. Me equivoqué. ¿Sobre qué, específicamente? Sobre todo. Sobre las obligaciones, sobre la satisfacción, sobre lo que significa el matrimonio. Bebí mi café y estudié su rostro. La desesperación era real, el pánico era real. Pero ¿era real la comprensión, o solo estaba tratando de manipularme para que volviera a mi antiguo papel? Interesante, dije. Finalmente. Cuéntame más sobre lo que crees que significa el matrimonio. Tomó un respiro tembloroso y se sentó frente a mí. Por primera vez en semanas,
Parecía genuinamente vulnerable en lugar de estratégicamente manipuladora. El matrimonio significa que se supone que debemos preocuparnos el uno por el otro. Se supone que debemos querer hacernos felices. Se supone que debemos ser un equipo. Se supone que, ¿según quién? Según el sentido común. Según los votos que hicimos. Según la decencia humana básica. Asentí lentamente. Entonces, ¿estás diciendo que las personas casadas sí tienen obligaciones mutuas? Sí. Obviamente. Incluso cuando es inconveniente, incluso cuando no tienen ganas, incluso cuando requiere sacrificio. Dudó, sintiendo la trampa. Sí. Entonces te equivocaste hace un mes cuando dijiste que no tenías ninguna obligación de satisfacerme de ninguna manera. Su rostro se contrajo. Sí. Estuve completamente equivocada, y fui maliciosa, y egoísta, y cruel. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. No las negó porque no podía. Estaba enojada por una estupidez y me desquité contigo de la peor manera posible, susurró. ¿Por qué estabas enojada? ¿Cosas del trabajo? ¿Drama con amigos? Ya ni me acuerdo. Parece tan trivial ahora. Así que decidiste hacer estallar nuestro matrimonio por molestias triviales. No estaba pensando con claridad. Simplemente me sentí abrumada y quería culpar a alguien. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando nuestro patio. El mismo patio donde solíamos hacer una carnita asada los fines de semana, donde solíamos hablar de plantar un jardín algún día. ¿Sabes cuál fue la peor parte?, dije sin darme la vuelta. Dime. No fue solo que lo dijiste. Fue la naturalidad con que lo dijiste. Como si lo hubieras estado pensando durante años y finalmente te hubieras armado de valor para hacerme saber lo poco que significaba para ti. Eso no es cierto, Javier. Significas todo para mí. Me di la vuelta y la miré directamente. ¿De verdad? Porque a alguien que significa todo para ti no se le descarta como a un extraño molesto. A alguien que significa todo para ti no se le dice que sus necesidades y sentimientos son irrelevantes. Ahora estaba llorando, pero yo no había terminado. ¿Quieres saber lo que aprendí sobre mí mismo estas últimas semanas? Aprendí que soy perfectamente capaz de vivir sin alguien a quien no le apetece la molestia de amarme. Aprendí que en realidad no necesito a alguien que ve la amabilidad básica como una carga irrazonable. Ya no lo veo de esa manera. Lo ves de manera diferente ahora porque has experimentado las consecuencias. ¿Pero qué pasará la próxima vez que estés estresada? ¿La próxima vez que el trabajo sea abrumador? ¿La próxima vez que necesites a alguien a quien culpar por tu mal humor? Abrió la boca para hablar, pero levanté la mano. Te diré lo que pasará. Recordarás que puedes herirme cuando quieras retirando tu cuidado y afecto. Recordarás que amenazar nuestra conexión es una forma eficaz de hacer que me esfuerce por arreglar lo que sea que te esté molestando. Nunca volvería a hacer eso. Dijiste, no tengo absolutamente ninguna obligación de satisfacerte de ninguna manera. Esas palabras no desaparecen solo porque ahora lo sientas. La cocina quedó en silencio, excepto por su llanto silencioso. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros?, preguntó finalmente. Volví a la mesa y me senté frente a ella. Significa que me enseñaste algo valioso, sobre el respeto propio, sobre no aceptar un trato que no merezco, sobre no rogarle a alguien que se preocupe por mí. Si me preocupo por ti. Te preocupas por la versión de mí que te cuida. La versión que hace tu vida más fácil y cómoda. Pero no me respetas. No me valoras como persona. Y lo demostraste con bastante claridad. Eso no es justo. ¿No lo es? Cuando alguien te dice que no tiene obligación de satisfacerte de ninguna manera, te está diciendo exactamente cuánto valora tu felicidad, tus necesidades, tus sentimientos. Te está diciendo que tu bienestar es completamente irrelevante para ellos. Se quedó sentada, absorbiendo la verdad de lo que estaba diciendo. No puedo retractarme de lo que dije, pero puedo demostrarte que no lo decía en serio. ¿Cómo? Siendo la esposa que debería haber sido desde el principio. Preocupándome por tu felicidad. Haciendo de tu satisfacción una prioridad.
tratándote como a alguien a quien elegí amar, no como a alguien con quien estoy atrapada. Estudié su rostro, buscando signos de manipulación o cálculo. Todo lo que vi fue desesperación y arrepentimiento. El problema, Sofía, dije lentamente, es que no sé si puedo confiar en que esto no sea solo el pánico hablando. No sé si realmente entiendes lo que salió mal, o si solo tienes miedo de perder tu vida cómoda. No se trata de la comodidad. Se trata de perderte a ti. ¿Lo es? Porque hace un mes, parecías perfectamente dispuesta a tenerme cerca mientras dejabas claro que mis necesidades emocionales eran irrelevantes para ti. Eso no suena como alguien que estaba preocupado por perderme. No tuvo respuesta para eso porque no había respuesta. Había estado perfectamente contenta con un matrimonio en el que yo lo proporcionaba todo y ella no proporcionaba nada, hasta el día en que dejé de hacerlo. Ahora estaba descubriendo que un matrimonio sin obligación mutua no era en realidad un matrimonio en absoluto. Eran solo dos personas compartiendo gastos. Entonces, ¿en qué nos deja esto?, preguntó. Miré a Sofía al otro lado de la mesa, esta mujer que había compartido mi vida durante 8 años, y me di cuenta de que la persona con la que me había casado todavía estaba allí en alguna parte. Pero había estado enterrada bajo capas de privilegio y complacencia que no estaba seguro de que pudieran eliminarse. Nos deja con una elección, dije finalmente. Podemos intentar reconstruir algo real, con respeto mutuo real y un cuidado genuino por el bienestar del otro. O podemos admitir que mataste lo que teníamos cuando decidiste que no valía la pena el esfuerzo de la amabilidad básica. Quiero reconstruir. Quiero intentarlo. Intentarlo ya no es suficiente. Necesito ver un cambio fundamental. No un buen comportamiento temporal porque tienes miedo, sino una transformación real en cómo ves el matrimonio y la asociación. Asintió con entusiasmo. Lo que sea necesario. Esto es lo que se necesita. Necesitas demostrarme que entiendes que el matrimonio se trata de obligación. Obligación mutua. Obligación gozosa. La obligación de preocuparse por la felicidad del otro, incluso cuando es inconveniente. Durante las semanas siguientes, lo intentó. Realmente lo hizo. Preguntaba por mi día y realmente escuchaba las respuestas. Empezó a cocinar para los dos de nuevo. Sugirió actividades que podíamos hacer juntos, pero podía verla calculando cada gesto, preguntándose si ya había hecho lo suficiente para ganarse el perdón. Estaba desempeñando el papel de una esposa cariñosa, no convirtiéndose realmente en una. La prueba llegó 6 semanas después, cuando tuvo un día particularmente estresante en el trabajo. La observé con atención mientras llegaba a casa frustrada y agotada. ¿Volvería a su antiguo patrón de desquitarse conmigo? Empezó a gritarme por algo trivial, se contuvo y se disculpó de inmediato. Lo siento. Solo estoy teniendo un día terrible, y casi lo convierto en tu problema. Era un progreso, pero era un esfuerzo consciente, no un instinto natural. Todavía pensaba en preocuparse por mí como un trabajo en lugar de como amor. 3 meses después de nuestra conversación en la cocina, tomé mi decisión. Tenemos que hablar, dije una noche. Parecía aterrorizada. ¿Me vas a dejar? Eso depende de cuán honesta estés dispuesta a ser. ¿Sobre qué? Sobre si realmente me amas, o si solo amas lo que hago por ti. La pregunta quedó suspendida entre nosotros como un desafío. Te amo, Javier, dijo rápidamente. ¿Lo haces? ¿O amas tener un esposo que paga la mitad de la hipoteca, se encarga de las conversaciones difíciles con los proveedores de servicios, arregla cosas en la casa y te brinda apoyo emocional cuando lo necesitas? Abrió la boca para protestar, luego la cerró. Porque el amor significa querer la felicidad de alguien incluso cuando no te beneficia. El amor significa preocuparse por los sentimientos de alguien incluso cuando son inconvenientes. El amor significa tratar a alguien con amabilidad incluso cuando estás de mal humor. Estoy aprendiendo a hacer esas cosas. Estás aprendiendo a interpretar esas cosas, pero no te salen de forma natural. Tienes que acordarte de preocuparte por mí. La verdad la golpeó visiblemente. Cuando me dijiste que no tenías obligación de satisfacerme, revelaste algo fundamental sobre cómo me ves, como alguien que existe para servir tus necesidades, no como alguien cuyas necesidades importan por igual a las tuyas.
Puedo cambiar. ¿Puedes? Porque el cambio requiere admitir que hay algo mal en quien eres, no solo en lo que haces. Y no creo que creas que hay algo malo en quien eres. Se quedó callada durante mucho tiempo. Tienes razón, dijo finalmente. Pienso primero en mí misma. Espero que me complazcas más de lo que yo te complazco a ti. Te doy por sentado, Y. Y no sé si puedo convertirme en alguien diferente. He sido egoísta durante tanto tiempo que no sé cómo ser genuinamente desinteresada. Fue lo más honesto que había dicho en meses. Al menos ahora entiendes el problema. ¿Y ahora qué pasa? Miré a esta mujer que había sido mi esposa, que aún podría ser mi esposa, que probablemente ya no debería ser mi esposa. Ahora te toca vivir con total honestidad sobre quién eres y lo que quieres. Y a mí me toca decidir si esa es alguien con quien quiero estar casado. La conversación terminó ahí, pero la verdadera conversación continuó en las semanas siguientes a través de nuestras interacciones diarias. Dejó de fingir ser alguien que no era. Reconoció su egoísmo cuando afloraba en lugar de ocultarlo. Empezó a pedir lo que quería en lugar de esperar que yo lo anticipara. Y lentamente, sucedió algo interesante. Cuando dejó de interpretar un comportamiento cariñoso y comenzó a comunicar honestamente sus pensamientos y necesidades reales, ocasionalmente se sorprendía a sí misma preocupándose genuinamente por los míos también. 6 meses después de que me dijera que no tenía obligación de satisfacerme, éramos personas diferentes en un matrimonio diferente. No el matrimonio con el que empezamos, sino el matrimonio que ella trató de crear con su ultimátum. Un matrimonio construido sobre expectativas claras, comunicación honesta y el reconocimiento de que el amor es, de hecho, una obligación, la obligación más importante que dos personas pueden elegir aceptar. Ella aprendió que la libertad sin responsabilidad no es libertad en absoluto. Y yo aprendí que el respeto no es algo que se gana siendo complaciente. A veces se gana negándose a aceptar nada menos. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.